Con un repaso rápido y breve de lo que planea el gobierno para el año próximo, si sale lo que está pactado en el presupuesto y, por supuesto, si se cumple, ¿no? En principio, hablemos del índice inflacionario que toma este gobierno, porque hay que decir que partir de una base tan disímil hace que muchos, como se vio exhibido en la discusión en senadores y en diputados, duden de la proyección de inflación del año próximo. ¿Por qué? Porque fíjate el número que el gobierno cree que va a terminar siendo la inflación de este año, un 34,8%, casi 35%, casi 13 puntos por detrás de la proyección de los privados. Hoy los privados están hablando, el más optimista, de una inflación de punta a punta que terminará en 2018 en el 47%. Sí. Eso hace que el punto de partido sea tan diferente que las proyecciones también cambian. Fíjate, para 2019 prevén una inflación del 23%. Este presupuesto que hoy saldría votado implica una inflación del 23%. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Porque imagínate que vos ahora tenés que negociar, por ejemplo, un alquiler que se te vence y tenés que renovarlo. Ya seas inquilino o ya seas propietario. ¿Qué índice tomás? Bueno, el de este año planteaba un 15-17%. Quedó totalmente obsoleto y abandonado. Pero si partimos de la base que ahora se ordenó, que se hizo este ajuste en el tipo de cambio, que se venía diciendo que estaba retrasado el dólar, bueno, ya cumplimos con esa situación. ¿Será 23% la inflación? Los privados creen que todavía puede ser un poco más. Así que esto es lo que se aprueba, veremos después qué termina siendo. En un marco de recesión, porque vamos a transitar o estamos transitando tal vez el peor mes en términos de producción, en términos de economía. Se enfrió la economía, diciembre va a empezar quizás a ser menos peor, por decirlo, no quiero decir mejor, porque mejor es otra situación. Vamos a seguir estando en recesión y por lo tanto va a tardar la economía en acomodarse y mostrar un síntoma de optimismo, de generación de nuevo empleo, de inversiones y demás. Por eso hablamos de una caída del Producto Bruto Interno de medio punto porcentual según el presupuesto. Los privados están hablando de que a veces, según los cálculos y las variables que contemplan, les da 3 veces más esa caída para el año próximo. Déficit 0%. Esto sí es algo que el gobierno dice, lo vamos a cumplir a rajatabla. Es la única meta que no podemos incumplir. ¿Y por qué? Porque están dentro del pacto con el Fondo Monetario Internacional. Esta propuesta económica para obtener financiamiento extra a lo ya establecido en el primer acuerdo tiene que ver con cumplir esta meta. Es decir, que el Estado gaste menos y que además tratemos de evitar el endeudamiento en sobreendeudamiento. Vamos con otro número. Obra pública, va a haber una caída del 12%. Esto es sin el impacto de la inflación. Si le sumo el impacto de la inflación, la caída va a ser del orden del 30%. Se va a sentir menos obra pública. El gobierno dice esto se puede llegar a compensar con la inversión privada que llegue vía PPP. Y este es un tema que si sos ahorrista o si tenés ahí un canutito o pudiste tener un resto y ahorraste, te puede llegar a inquietar que qué va a pasar con el dólar. Un dólar que ahora está transitando por un periodo de calma, que se fue desinflando, pero que incluye ahora una política monetaria con tasa de interés elevada. El plan del Banco Central es mantener bandas de cotización, es decir, un piso y un techo de no intervención. Va a intervenir en la medida que amague el dólar con estar por debajo de ese piso o superar ese techo. Y obviamente por decisión del titular de la autoridad monetaria. Eso te deja también sentado una base de tasas altas. ¿Cuándo empiezan a bajar las tasas? Se espera que durante el verano. Hay que ver ¿eso se estipula en presupuesto o no? No, pero sí se puede empezar a determinar hacia dónde va el horizonte del tipo de cambio con el presupuesto. Si vamos una plaquita más para atrás, porque te quiero mostrar el número del dólar que está proyectado. Y es importante saberlo porque las tasas de interés elevadas también van de la mano de una recesión. Hoy sacar un crédito es prácticamente inviable para muchas pymes por el costo financiero. Fíjate, el dólar del presupuesto es el dólar mayorista. Como siempre contamos, el dólar mayorista, como si fuese un supermercado mayorista, tiene un precio que está por detrás del minorista. La góndola mayorista siempre está un peso por detrás en cotización del dólar que la góndola minorista, que es el que te vende la ventanilla del banco a vos. Fíjate que está con un dólar de 40,10. Hoy tenemos un dólar en distintas entidades, en un ratito te vamos a dar el cierre, cotizando en torno a los 36 pesos con 60 el minorista. El mayorista está un pesito por detrás. Así que eso nos está marcando un sendero del dólar que va a seguir en aumento, pero con mucha menos velocidad y virulencia que fue la que experimentamos en los primeros 5 meses del año, ¿no? Tras 3 corridas cambiarias. Y esto es importante también porque va en línea con lo que te decía de la relevancia de la inflación como una proyección de expectativas cuando tenés que negociar un alquiler o cuando tenés que negociar un contrato laboral.
Los salarios para el gobierno tendrán que aumentar en línea con la inflación, es decir, un 23%. Al menos eso es lo que está previsto también en gasto de recursos para el sector público, para aquellos empleados del sector público, y por lo tanto va a trazar el horizonte de lo que espera para el sector privado, ¿no? Son números que también te hablan de lo que puede pasar con el bolsillo, porque el consumo que va a terminar este año, según el presupuesto, con una caída superior al 3%, los privados dicen el doble, pero para el presupuesto oficial caería un 3% este año, no se recupera el año próximo. Según lo que espera el gobierno, el consumo va a perder el 1,6%, menos poder adquisitivo en manos de la gente. Y en medio de todo este contexto, nuestros queridos legisladores que se acaban de aumentar el sueldo.